Los lagos de Montebello se encuentran a los alrededores de Chiapas, un lugar que hasta finales del siglo XIX solo era concurrido por los pocos habitantes de la zona, campesinos y vaqueros que se dedicaban a la siembra y a la ganadería. Aquel sitio tenía selvas jamás exploradas por completo y entre ellas los lagos de Montebello. Estos lagos brindaban agua a los animales que por ahí andaban, pero además de ser zonas peligrosas, guardaban cierto misterio. Empezaron a encontrarse cabezas de ganado tiradas a lo largo de la orilla del lago, alarmando a los pobladores y los dueños de las haciendas cercanas. Pronto desaparecían las vacas, caballos y cualquier animal que se acercara al lago. De a poco empezaron a correr el rumor de que algo paranormal estaba ocurriendo en los lagos de Montebello. No había nada natural en la manera en la que se habían encontrado las cabezas de aquellos pobres animales. Y no fue hasta que también empezaron a desaparecer las personas que el pueblo decidió capturar al animal o a la cosa que se los estuviera llevando. Comenzaron a vigilar las cercanías del río día y noche. Vaqueros se turnaban para vigilar con sus caballos en busca de alguna señal que dejara ver que en aquel lago existiera algún animal acechando. El miedo fue creciendo a medida que desaparecía más gente. Nadie tenía respuesta de lo que estaba ocurriendo en Chiapas y nadie se aventuraba a nadar. No podían imaginarse qué clase de animal contenía la fuerza y el hambre suficiente como para no dejar rastro alguno del ganado o las personas que ya se hacían desaparecidas. Un día, uno de los vaqueros que hacía guardia decidió ir con su caballo por la orilla del lago. No anduvo mucho tiempo cuando de repente salió del agua una serpiente. Tan grande era su tamaño que pudo devorar una vaca entera de un solo bocado. El vaquero, asustado, mandó corriendo a su caballo para avisar a los del pueblo. Temeroso de que nadie le creyera, explicó cómo la serpiente tenía un aspecto tan monstruoso que le erizaba la piel de recordarlo. Contó que aquel animal tenía una cabeza de vaca y cuernos, que había salido del lago llevándose con ella una vaca entera sin forcejeo alguno. Con el miedo a flor de piel, el vaquero llevó al fiscal del pueblo hasta el lugar donde juraba haber visto todo, pero no encontraron rastro ni señales de algún animal. Esperaron días, manteniendo la guardia y deseando poder atrapar aquella serpiente, pero no aparecía. La gente no se confiaba mucho de lo que había contado aquel hombre, pero unas semanas más tarde, el que demandaba haber visto una serpiente gigante falleció del susto. Empezaron a decir los campesinos que debía de ser verdad toda la historia, porque en sus últimos días el hombre juraba haber dicho la verdad. Siguieron merodeando el lago, preocupados por la muerte del vaquero y asustados de que fuera cierto todo lo que había dicho. Existen quienes le creen, pero no volvió a verse ninguna señal de que en ese lago existiera algún animal tan aterrador como lo describía. Algunos cuentan que la serpiente podía estar escondida en cualquier parte, porque el lago estaba conectado en las profundidades a otros ríos. Dime qué te pareció esta historia. ¿Crees que en algunos lugares inhóspitos, en bosques, en selvas, en ríos, haya este tipo de animales? Déjame tu comentario. Un saludo para todos y muchas gracias. Las grandes selvas y bosques son sin duda aún lugares que no han sido explorados en su totalidad. Es por este motivo que no es de extrañarse de la existencia de especies que todavía no están registradas. Existen alrededor de todo el mundo relatos de gente que ha sido testigo de extrañas criaturas,
de sonidos en el bosque que no pertenecen a ningún animal conocido. Quédate hasta el final del video y juntos abordemos el misterio. Relatos de la audiencia. Evelyn Cetina Martínez, de Candelaria, Campeche, cuenta que en dicha comunidad sucedió un suceso escalofriante que marcó el nombre de ese lugar. Él estuvo ahí por el año de 1995, dando clases en CONAFE. Fue así como un habitante del pueblo le contó que uno de sus conocidos sembró maíz, chile y calabaza. Era ya la temporada de cosecha. El campesino mandó a cuidar la siembra a sus hijos, uno de 9 años y una niña de 10, para que espantaran a los jabalíes y venados que merodeaban la zona. Todo a la redonda del sembradío era selva, árboles enormes y frondosos. En ese momento, la niña observó cómo a lo lejos y entre la espesura del bosque venía una criatura enorme, como de 2 o 3 metros de altura. Tenía un pelaje de color negro, similar al de un mono. Los pies era como si los tuviera al revés, con unos brazos enormes y una dentadura con prominentes colmillos. Conforme avanzaba, se escuchaba cómo quebraba las ramas de los árboles. La pobre pequeña, al mirar a semejante bestia, se desmayó de la impresión. Su hermano, por su parte, salió corriendo para salvarse a gran velocidad. El chamaco llegó corriendo al pueblo, a casa de su padre, a quien le contó lo sucedido y que su hermana estaba desmayada. El papá y vecinos se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos para rescatar a su hija. Al llegar al punto, solo vieron los destrozos del animal en la zona y a la pobre pequeña completamente despedazada. Buscaron a aquella criatura por toda la selva, pero jamás la encontraron. Se cree que esta bestia vive dentro de aquella gran vegetación, entre los límites de Guatemala y el sur de Campeche. Es por este suceso que en la actualidad el pueblo se llama El Salvaje, aunado a dicho acontecimiento con aquel desconocido animal. También te comento que ahí, como te mencioné ahí en el escrito, que yo estuve trabajando en CONAFE, allá ahora sí en la selva, y estando yo en ese pueblito, en una noche, pues un pueblito que no hay luz, no hay nada, con candil solamente nos alumbrábamos en ese tiempo. Estábamos en una noche, como era precisamente como para estas fechas de mayo. Éramos 3 instructores comunitarios en CONAFE, y a mí me quedó marcado esa historia, porque eran como las 10 de la noche aproximadamente, cuando escuchamos un grito enorme, retumbó en la selva. Y en ese momento se nos enchinó la piel y nos tapamos de pies a cabeza con los otros compañeros que habíamos ahí. Y al día siguiente le preguntamos a los niños y a los señores de la comunidad que si habían escuchado ese grito, y ellos nos dijeron que sí, pero con cierto temor nos respondieron. Dice: amigos, dice, eso que escucharon ustedes anoche es un animal. Ese animal se llama el salvaje, o así como tú dices que es el pie grande, pero por acá le conocen como el salvaje, que está a sus pies, lo tiene al revés.
Pero sí, o sea, yo tuve la fortuna de haber escuchado un enorme grito terrible. En la ciudad de Telolapan, Guerrero, en las orillas de la colonia Benito Juárez, hay un camino de herradura que antes era utilizado por pobladores de varias comunidades para ir y venir a la ciudad. Este camino comunicaba a los poblados de Zacuapa, de Huistla, Ahuehuetla y otras comunidades, y era utilizado por sus habitantes para trasladarse a Telolapan a vender sus productos, tales como queso, crema, ciruelas, mangos, limones. Antes de llegar a la ciudad, tenían que pasar por un pequeño cerro que se llama el Chiquihuil, el cual se encuentra a la orilla de la colonia Juárez, lugar por el que forzosamente tenían que pasar si querían llegar a Telolapan. En dicho cerro existen varias cuevas, las cuales están habitadas por culebras y murciélagos en abundancia, pues la mayor parte del cerro está cubierta de rocas. Dicen que a partir de las 8 de la noche, cuando ya había oscurecido, y hasta las 5 o 6 de la mañana, y en ocasiones, aún de día, bajaba del cerro un enorme chivo negro al que le brillaban los ojos como si fueran carbones encendidos y de cuyo hocico salían unos bramidos infernales que, al oírlos, atemorizaban al más valiente de los hombres. Todo aquel que tenía la desgracia de toparse con este animal tenía que estar atento y echarse a correr para no ser alcanzado por esa bestia diabólica, pues este chivo, al ver pasar a una persona, bajaba corriendo del cerro, dando bramidos infernales y resoplando furioso la atacaba. Si la llegaba a alcanzar, la tumbaba, dándole topetazos con su enorme cabeza y corneándola con sus grandes y afilados cuernos. Era fácil saber cuando este animal iba a atacar a alguien, pues cuando bajaba corriendo del cerro, hacía un ruido estruendoso al golpear sus pezuñas contra las piedras, y además sus bramidos eran ensordecedores. Los animales de los campesinos, tales como burros, caballos y perros, presentían el ataque del animal, ya que momentos antes de que apareciera el chivo, los perros ladraban y aullaban temerosos, y las bestias de carga se detenían, se paraban de patas y ya no querían caminar. Este chivo era tan feroz que incluso atacaba a los animales de los campesinos, hasta que los hacía huir despavoridos. La gente ya no se animaba a pasar por ese lugar, pues tenía miedo. Algunos se armaron de valor y formaron pequeños grupos para tratar de darle muerte, pero al momento de disparar sus armas, estas no funcionaban. Esto atemorizó aún más a la gente, pues decían que este no era un animal normal, sino que se trataba de un brujo o del mismísimo demonio. Consultaron con varios sacerdotes para que los aconsejara sobre lo que debían hacer, y uno de ellos les dijo que era necesario bendecir ese lugar para que así se ahuyentara el chivo y lo abandonara. Así lo hicieron, y una madrugada un grupo de ciudadanos, acompañados por el sacerdote, recorrieron todas las cuevas y madrigueras del cerro, mientras el cura rezaba y rociaba agua bendita. Así pasó un tiempo y el chivo dejó de aparecer, pero un día, de repente, el feroz animal volvió a hacer su aparición, causando aún más temor a los caminantes, pues ahora los atacaba con más furia. Una persona propuso que bendijeran sus armas con agua bendita para que no se trabaran, y que además le hicieran a las balas una cruz en la punta con una navaja, y que a las escopetas las curaran con un limón partido en cruz, para que así no fallaran y pudieran matar a esa bestia maldita.
Así lo hicieron, pero ese animal no aparecía por ningún lado, como sabiendo lo que la gente tramaba contra él. Pero un buen día, un vecino de la colonia Juárez, que tenía sus tierras de sembradío cerca de ese lugar, le ordenó a su hijo mayor, que era un adolescente de unos 18 años aproximadamente, que se fuera tempranito a amarrar el zacate y a juntar la mazorca de la cosecha, diciéndole que él iría un poco más tarde con el almuerzo. Este joven era valiente y decidido, pero al pasar por el cerro donde salía el chivo infernal, hacía que al más valiente se le arrugara el cuero. Con miedo y todo, el joven tomó su rifle calibre 22, lo bendijo y lo curó con el limón partido en cruz, y temeroso se encaminó hacia el lugar donde tenía su siembra. Ya casi terminaba de atravesar el cerro cuando, de repente, escuchó el bramido infernal del chivo, el cual venía hacia él a todo correr, haciendo temblar el suelo bajo sus pezuñas. El joven quiso correr, pero sus piernas no le respondieron. Entonces, resignado, se dispuso a hacerle frente. Se paró y, echándose el rifle al hombro, apuntó hacia el lugar por donde venía el animal, el cual era difícil de ver debido a la oscuridad, y solo podían distinguirse sus ojos rojos que brillaban en la noche. Cuando el animal estuvo cerca, el joven disparó su rifle, y en ese momento se escuchó un bramido infernal y desgarrador, y el animal desapareció en el aire. Cuando llegaron las primeras luces del día, acompañado de varias personas, recorrieron el cerro en busca del chivo, pero no lo encontraron. Solo vieron un reguero de sangre que se dirigía a la punta del cerro. Fueron siguiendo este rastro, pero al llegar a la cumbre, este se perdió y solo quedó en el ambiente un fuerte olor a azufre. Entonces decidieron bendecir ese lugar y construir ahí un pequeño altar con una cruz bendita, para que de esa manera no volviera a aparecer jamás la bestia maldita. Así lo hicieron, y desde ese día el animal no volvió a aparecer. Nunca supieron si fue el diablo o algún brujo que tomaba la forma de chivo, pero desde que el joven le disparó y lo hirió o mató, este animal, brujo o demonio, dejó en paz a los vecinos de ese lugar. Hasta la fecha está la cruz en la punta del cerro y se puede ver aún ahí como vivo testimonio de que este relato es verdadero, y los vecinos cada día de la Santa Cruz le llevan flores, veladoras y ofrendas para pedirle a Dios que lo siga protegiendo de la bestia maldita que, por su desgracia, los dejó de atemorizar desde aquel día. Dime qué te pareció esta historia. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un saludo para todos y muchas gracias.
Esto sucedió en la Sierra de Atoyac de Álvarez, lugar ubicado en la región de la Costa Grande del estado de Guerrero, y me fue contado por el señor Melquiades Castro, quien es originario de ese lugar. Melquiades o Melco, como le llamaban cariñosamente sus familiares y amigos, tenía sus huertas de café en la sierra, cerca del poblado de Santo Domingo, a donde para llegar se hacen aproximadamente 4 horas en camioneta, saliendo de Atoyac. Si se hace el recorrido a pie o en bestia, se tarda casi un día para poder llegar. Contó don Melco que cerca de las huertas de café, que eran de su propiedad, había unos lugares que él les llamaba las pajoneras, las cuales eran como unas pequeñas hondonadas. Ahí, en época de calor, era el lugar favorito donde se daban cita cientos de víboras de cascabel. El ruido que hacían sus cascabeles, al ser sonados al unísono por esta enorme cantidad de serpientes, se podía escuchar a cientos de metros de distancia. Cuando era época de celo, el ruido aumentaba y las víboras se ponían furiosas si eran molestadas por alguna persona, por lo que en esa época nadie se atrevía a pasar cerca de ese lugar. Los peones que trabajaban en la recolección de café y que llegaban de distintas regiones del estado para trabajar con don Melco tenían miedo y dejaban los cafetales cercanos a esos lugares sin cosechar. Diariamente don Melco paraba a las 2 de la madrugada a sus hijas, de nombre Paula, Ricarda e Isidra, para que le ayudaran a su esposa doña Amada a preparar el desayuno que llevarían a los peones. Don Melco también tenía algunas cabezas de ganado cerca de los cafetales, en un lugar apartado de la sierra. Dejaba el ganado solo, pastando libremente, pues había pasto y agua en abundancia, por lo que no tenían necesidad de llevarles de comer, aunque cuando las vacas estaban criando, se veía en la necesidad de ir diariamente a ordeñarlas y cuidar de los becerros. En una ocasión, el caporal que le ayudaba le avisó que estaban empezando a desaparecer varios becerros de una manera misteriosa, pues no se encontraban rastros de ellos por ningún lado. Por tal motivo, don Melco decidió quedarse a cuidar su ganado durante algunas noches, pues sospechaba que algún puma o tigre se estaba comiendo su ganado. Así pasaron varias noches y no sucedió nada. Don Melco decidió dejar de vigilar y retirarse a sus labores de costumbre, encargándole a su caporal que estuviera pendiente del ganado y que cargara siempre con él su escopeta, por si se topaba con el animal que se estaba comiendo el ganado. Todo parecía volver a la normalidad. Los becerros dejaron de desaparecer y don Melco se confió, pero un buen día, cuando iba montado en su caballo, escuchó de pronto unos ruidos que provenían de un montón de peñascos. Estos ruidos eran parecidos a un bramido de toro. Intrigado, don Melco se acercó a ese lugar y se subió a una piedra grande para poder observar mejor. Cuando estuvo arriba de la piedra, no podía creer lo que veían sus ojos. Una enorme víbora de las llamadas mazacuatas se estaba tragando a uno de sus becerros. Don Melco quedó paralizado de miedo, pues jamás había visto una mazacuata de ese tamaño, la cual tenía el grosor del tamaño de un árbol mediano y medía unos 10 metros de largo. Fue tal la impresión que se llevó que quedó inmóvil en su lugar, petrificado y sin poder reaccionar. Desde ahí solo pudo ver cómo la víbora se tragaba por completo al becerro. Y no bien había terminado de tragarse al becerro cuando, de repente, la mazacuata venteó a don Melco y giró lentamente su enorme cabeza hacia el lugar donde él estaba parado. Don Melquiades quería correr para escapar de ese lugar y alejarse de la enorme víbora, pero no podía, pues sus piernas no le respondían. Quería gritarle a su caporal y pedir auxilio, pero de su boca no salía ninguna palabra, pues estaba mudo de terror. La mazacuata empezó a arrastrarse lentamente hacia él, cada vez se acercaba más y más, sacando su lengua en forma de horqueta y moviéndola
hacia todos lados, mientras lo miraba fijamente con sus ojos brillantes y amarillos. Sé que estas víboras tienen la facultad de hipnotizar a sus víctimas, las que quedan paralizadas y sin poder moverse, y que es así como se acercan y se enroscan en ellas, apretándolas hasta asfixiarlas, para después tragárselas, empezando siempre por la cabeza y terminando por la parte trasera, hasta engullirlas por completo. Tal vez esto le pasó a don Melco, quien quedó hipnotizado o dormido por la enorme víbora, pues no podía moverse ni tampoco podía hablar. Ya la víbora estaba a unos cuantos metros de él y se acercaba con la intención de atacarlo, cuando, de repente, uno de los perros que siempre lo acompañaba se dio cuenta del peligro que amenazaba a su amo y empezó a ladrar frenéticamente alrededor de la enorme víbora. Esta trataba de morderlo, pero no podía, pues el perro era muy ágil y además la mazacuata no podía moverse demasiado, pues estaba muy pesada, ya que se había tragado un becerro. Fueron los ladridos de su perro los que volvieron a don Melco a la realidad, despertándolo de su aturdimiento. Entonces se subió a un árbol cercano y tarde se dio cuenta que había dejado su escopeta en el suelo, pues con el susto se olvidó de ella. Sin embargo, no todo estaba perdido, pues en su cintura llevaba su pistola calibre 9 milímetros, y es que en esos lugares alejados de la civilización siempre había que andar armado, ya sea para defenderse de las fieras salvajes o de los ladrones que merodeaban de vez en cuando por ahí. Entonces, sacando su pistola, apuntó con cuidado a la cabeza de la víbora y le vació toda la carga. Tuvo suerte, ya que algunas balas le acertaron y le destrozaron la cabeza. Cuando la vio inmóvil, bajó del árbol y se acercó temeroso a ella. Con una vara la tocó y se dio cuenta de que estaba muerta. Fue por varios de sus peones para que le ayudaran a cargarla, y aunque la víbora ya estaba muerta, estos tenían miedo de acercársele, pues aún así causaba terror, ya que era un animal enorme, como no habían visto otro. Decidieron dejarla en ese lugar para que fuera tragada por los opilotes. Cuando don Melco llegó a su casa, le contó a su familia lo sucedido. Les dijo que no era un puma, ni un tigre, el animal que estaba tragando a sus becerros, sino una enorme mazacuata, a la que él bautizó como la mazacuata asesina.